sobre lo que voy a hacer Sí, o lo que quiero. Nada, me pareció buena idea, ya que acá no hay nada, absolutamente nada en la provincia. Lo más sí. cercano que hay acá es en Comodoro, ¿viste? Porque no sé si leíste los antecedentes que anduve ahí como buscando. Y bueno, lo más cercano al alto rendimiento o mediano rendimiento es acá en Comodoro nomás. Y me pareció una idea genial, genial poder traer todo lo que hay allá en el norte, como más cerca, más al sur, ¿viste? Así que bueno, más que nada pensé en lo que es el ámbito público. Así que me pareció un centro de rendimiento que era lo más viable, me parece como que hay potencial en adolescentes y jóvenes, mucho potencial, y profesionales hay un montón para explotar, y nada, estamos como bastante estancados acá en el sur, re Pero estancados en lo que es escúchame, el Sil, deporte. algo importante. Vos Sí, pensás en un centro de rendimiento. sí. ¿Qué componentes serían importantes para pensar en un centro de rendimiento? Pensá en qué componentes tendrías que cubrir vos a la hora de pensar en un centro de rendimiento. Principalmente de infraestructura, Infraestructura es uno. Bien. el Qué otras principal. cosas necesitas? Profesionales, Bien. ¿Y qué muchos. más? Sí, Y no sobre sé si todo, muchos. sí. No sé si muchos. Por ahí, porque por ahí es algo que al ser un centro de rendimiento, lo que te pasa es que el Sí. centro de rendimiento no es que ofrece completo todo el servicio para toda la gente, porque tal vez vos podés prestar las instalaciones, más si es del ámbito público, o la idea Sí. es que el ámbito público pueda contener ese espacio, pero vos tenés que vendérselo al ámbito público, o sea que vos tendrás que pensar en construir un proyecto. Cuando Sí. uno piensa en investigar y piensa en tener que resolver este tipo de cuestiones, es importante pensar en de qué manera vos encontrás herramientas que para otras personas puedan ser útiles, o que para el ámbito público en este caso sean útiles, en función de resolver un problema. Entonces, bien, Sí. vos decís, un centro de rendimiento. Yo soy el secretario de deportes y vos me tenés que venir a vender el centro de rendimiento. ¿Qué Sí. cosas me ofreces para tratar de seducirme en esa idea de que yo invierta ese dinero en un centro de rendimiento? Y si él piensa en los chicos, explotar el potencial de los jóvenes. Ese podría ser uno, Jóvenes, aplicar políticas públicas para jóvenes. Bien, ¿qué más? sí. A ver. ¿Qué más se te ocurre? A ver. Y más que nada también hoy como estamos acá y la ciudad en sí, lo que conlleva y cómo está hoy la sociedad, sacar a los chicos que tienen muchas potencialidades deportivas de donde están. Bien, perfecto. Dos, bien, ya van dos. Dale, ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa más puede ser? Y que Santa Cruz explote deportivamente. Bien, excelente. Bien, ahí tenés tres. Vos Sí, pensás que vos tenés que lograr que el Estado te ponga plata. Entonces vos primero tenés que sí, demostrar que no hay políticas deportivas o que no están teniendo impacto. Segundo, tenés que demostrar que hay mucha gente con condiciones de tener un rendimiento deportivo que podría ser de alto rendimiento, podría ser de desarrollo. mediano. Sí, Si vos vas solo formativo. con la idea de alto rendimiento, vos tendrés que ir con la idea de desarrollo y formación hacia el alto rendimiento. Entonces, Sí, digo, por eso después tenés que ver. en el tema, sí, en el tema de investigación yo puse ahí como desarrollar el potencial de las disciplinas formativas Claro. en esa etapa. No me enfoqué tanto en el alto rendimiento, sino en la formación a llegar al alto rendimiento. Yo iría por formación y desarrollo, claro. Es como, viste, tenés que ser abarcativa en pocas palabras. Claro. Ahora, no solamente jóvenes, también tenés adultos que son deportistas y que necesitan un espacio de contención. Sí, Entonces vos pensás que como política pública, vos estás apuntando a un público que tiene poca oferta desde el Estado. Entonces lo primero que tendrías que demostrar es que el sí, Estado tiene poca oferta con respecto a la práctica deportiva y que sería una herramienta útil para aplicar política. Si vos lo querés llevar para el Estado, vos tenés que pensar en política deportiva, no tenés que pensar en otra cosa, por más que lo que estés tratando de desarrollar sea un proyecto de desarrollo deportivo. claro. La realidad es que si yo soy el que va a poner la plata y yo soy tu secretario de deportes de esa región, vos me tenés que venir a seducir con una idea
en la cual yo crea que políticamente me puede servir. Porque el problema ahí no es el dinero, el problema es convencer a esa persona o a ese grupo de que la Sí, idea puede prosperar. Ahora, vos en tu trabajo de investigación, lo que tendrías que hacer es pensar en cuál es el objetivo que vos pretendés de tu trabajo de investigación. Es poder sí. ofrecer un espacio de desarrollo pensando en las políticas públicas. ¿Tenés el acceso político como para acercarte a la gente que podría pensar en invertir ese dinero o pensar en aceptarte ese proyecto? ¿Tenés algún acercamiento Me- político como vos para ofrecer ese? es una pregunta. Sí, ¿vos Sí, tenés? sí. Mira, yo donde estoy trabajando en una secretaría y bueno, la persona que me lleva a esta secretaría, yo cuando le comento de la tesis esta, ella está muy metida en la política. Sí. Entonces ella es la que me hace como dar un aventón más para poder seguir con este proyecto porque ella como que le interesó mucho, entonces eh, me dijo que podía ser bastante viable. Sí, excelente. Entonces, un gran paso de tu tesis está resuelto, que es la accesibilidad. Por eso te preguntaba. Entonces, está bien Sí, que lo orientemos a la idea de políticas públicas. Entonces, vos tenés que pensar en qué ejes tendrías que cubrir dentro de tu tesis para demostrar que es necesario aplicar política pública en ese tipo de espacio. Entonces, lo primero que tenés que ver es cuánta oferta de políticas públicas hay en función de la práctica deportiva. Segundo, tendrías que buscar antecedentes de qué manera afecta o beneficia, que eso sería más sí, basado en tu marco teórico, si querés, de qué sí. manera beneficia la política pública basada en una idea de deporte a una población, a una comunidad. Entonces lo que tendrías que buscar en ese sentido son trabajos que estén vinculados a de qué manera se producen beneficios a partir de ofrecer buenas políticas de prácticas deportivas. ¿Sí? Esa sería Genial, una sí, segunda idea. Pero a partir de ahí, vos tenés que empezar a trabajar en otras cuestiones. Primero, posibles infraestructuras. Sería una posibilidad sí, encontrar las posibles infraestructuras y las necesidades que requeriría construir un espacio de este tipo. ¿No? Como sí, necesidades básicas. Vos me decías infraestructura. Bueno, el Estado tiene la ventaja de que por ahí te puede transformar un galpón viejo que era no sé, que se utilizaba en temas de agricultura y de repente lo destina a deporte. Digo, como suele pasar igual en deporte, te destinan siempre todo lo que sobra. Entonces, ¿la idea cuál es en este caso? Es decir, bueno, mira, ¿qué herramientas o, o en qué cuestiones sería importante cubrir esta muestra de necesidades? Vos decís, bueno, tengo fácil. deportistas que tienen esta necesidad. Tenés que encontrar deportistas que estén en el desarrollo deportivo, que estén mostrándose, que estén apareciendo en algunos deportes, eso lo resolvés rápido porque con los periódicos locales, con los noticieros locales, Sí, vas encontrando qué equipos, qué deportes, de qué manera vos podrías apoyar a todo ese tipo de actividades con un centro de rendimiento que sea del espacio, que provenga del espacio público. Por otro lado, encontrar qué tipo de ofertas podés ofrecer ahí, porque, por ejemplo, hay poco trabajo en discapacidad en el sur. Entonces, de repente, no sé, yo te contacto, te genero una entrevista que es un amigo, aparte con el presidente del COPAR, del Comité Paralímpico Argentino, de cómo se trabaja en el sur. Había una idea en Río Grande que se estaba gestionando y generando algo, pero estamos hablando de Tierra del Fuego. Pero después en el sur no hay mucho proyecto en cuanto a deporte para personas con discapacidad. Y ahí podría generar también otra herramienta, es decir, acá las instalaciones que existen de los clubes privados no están preparadas para el desarrollo deportivo de gente con discapacidad. Entonces también claro. podría ser otra herramienta de políticas públicas que la empezás a vincular con otras aristas. Entonces, ¿es política pública? Bueno, ¿de qué manera ese espacio a vos te permitiría ofrecer algo más que deporte? Y a través del deporte, ¿con qué tipo de población? Digo, hacer un trabajo, te decía, pensar en desarrollo y formación, porque vos podés hacer un trabajo con personas de tercera edad. Entonces vos decís, Claro. ¿tercera edad para qué? Y para mejorar su calidad de vida. Bueno, ¿qué cosas vas a ofrecer desde ese centro de actividades desde el espacio público? Vos decís como que abarque toda la rama completa, No el área. todavía, pero
podría ser que abarques todo, podría ser que abarques una parte, no lo sabés todavía. Porque vos Claro. vos lo que tenés que demostrar es cuáles son las necesidades. Las Porque una cosa necesidades es, de acá. claro, porque Sí, sí. una cosa es decir, mira, creo que se necesita un espacio de políticas públicas llevadas al deporte. Bueno, en qué áreas? Mira, desarrollo y formación hacia el alto rendimiento. Eso es una cosa. Ahora, Sí, ¿hay polideportivos? ¿Hay espacios donde el Estado esté generando políticas deportivas y culturales? Bueno, tenés que encontrar eso. Si de eso hay, está claro que lo que está faltando es lo que está orientado hacia el rendimiento deportivo. Entonces, vos lo que tenés claro. que empezar a jugar es con encontrar información que a vos te permita tomar decisiones de por dónde va tu investigación. Entonces, es muy interesante el proyecto, está bueno. Ahora, vos tenés que empezar a trabajar sobre estos ejes que te mencionaba. Un eje es, como dijimos, encontrar la oferta que hay actual de parte del Estado. Eso es importante. Segundo, hacer un mapeo de esa oferta. ¿Dónde está proporcionando el Estado actividades deportivas y para quién? Vos tenés que mostrar eso. Tercero, sería importante, como son políticas públicas, encontrar a cuánta gente le interesaría tener un espacio de desarrollo y formación de rendimiento. Entonces, de repente, acercarte a algunos clubes, de repente ir por el lado de las escuelas, ir por el lado de agarrar una franja etaria determinada, es decir, descubrir cuántos hacen deporte y si les gustaría tener un espacio de formación que el Estado les brinde esa posibilidad. Digo, porque vos tenés que mostrar que está la necesidad. Tu trabajo de Claro. investigación tiene que mostrar eso. Vos tenés que raspar la olla abajo para ver qué es lo que aparece, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, Sí, encuentro. En este espacio, mira, hay una franja etaria que es la adolescencia que los clubes no están conteniendo. ¿Por qué? Porque los clubes te cubren actividades deportivas hasta los 13 años, porque están las escuelitas de fútbol, las escuelitas de handball. El pibe que no se dedica al deporte no tiene dónde hacer actividad deportiva. Bueno, ¿cómo contenemos ese espacio? Esa sería una herramienta. Pero ahí no abarcás solo desarrollo y formación de rendimiento, sino que abarcás políticas deportivas. Por otro lado, empezar a encontrar que hay un montón de deportistas que podrían tener un futuro deportivo y en ese caso, ¿qué le interesa a la política? Vos tenés dos orientaciones y esto tomalo como alguien que trabaja en gestión y en política. Vos tomá esta herramienta, digo. Eh, Hay dos cosas que son importantes desde la mirada de la gestión y con una mirada, con un tono más político. Uno es el poder juntar gente, sí. ¿sí? El otro es tener agenda. Son dos cosas importantísimas a la hora de tomar decisiones y poder generar política. Porque el deporte, por ejemplo, el deporte del que hablábamos antes, que es el deporte masivo, que es el deporte que muchas veces le dicen social, recreativo, ese Mm. deporte, este, la agenda la pones vos. Ahora, el deporte de rendimiento, la agenda la pone el rendimiento. Entonces, si vos detectás que tenés buenos boxeadores, buenos taekwondistas, más que es una zona de frío, tenés un espacio cerrado que contiene, tenés esgrimistas, tenés gimnasia deportiva, empezás a tener deportistas que tienen posibilidades de desarrollo deportivo hacia el rendimiento, que esa podría ser la idea de tu investigación. Yo te paseo por lo otro, pero es para que trates de entender cómo tenés que Sí, ir sí, pensando en sí. la investigación. Entonces, ¿qué tenés que pensar ahí? Bueno, para esta gente, que es gente que te genera agenda, porque al político está bueno que le generen agenda, ¿no? Que aparezcan las Claro. noticias, que se difunda que Río Gallegos tiene un centro de rendimiento, de alto rendimiento. ¿Cuántos centros de alto rendimiento hay en el país? Y busqué algunos y habían alrededor de los que pude más o menos observar, ¿no? Porque hay, en realidad vos ponés en el buscador y hay un montón. Ahora, Sí, no, pero una cosa es, cinco, sí, cinco hay, por ejemplo, de alto rendimiento, o cuatro. sí, Porque después hay centros de rendimientos, no sé, por ejemplo, los que pude buscar, por ejemplo, el CENAR, ni hablar. Después había uno de alto rendimiento que estaba en Neuquén, en Bahía, en Córdoba. Después hay como centros de rendimiento. bueno, bien, ¿y vos qué tenés que mostrar en ese caso? ¿Dónde están ubicados los centros de rendimiento? En ciudades que tienen desarrollo. Entonces vos Tal cual. a lo que tenés que apuntar es mostrar políticamente qué tipo de, por qué.
en ese tipo de ciudades existen centros de rendimiento deportivo. Digo, vos tenés que empezar a jugar con esa idea de, ¿qué le ofrezco al claro, político? Parate un rato en las zapatillas de esa persona. Digo, ¿qué le interesa a esta persona que yo le ofrezca? ¿Qué necesito mostrar con mi trabajo de investigación para que esta persona le atrape la idea? Digo, porque esa persona te va a decir sí o no. Si te dice que sí, vos tenés que estar segura de lo que hiciste. claro. ¿Entendés? Digo, Sí, sí, sí. la decisión de la persona es muy corta, es sí o no. Y vos tenés Sí todo un o no, trabajo de claro. fondo que lo tenés que demostrar después. Demostrar. Y Entonces, fundamentarlos, claro. tenés que trabajar en el tipo de población, tenés que trabajar en Sí, infraestructura, tenés que trabajar en ubicación, tenés que trabajar en antecedentes. Fíjate cómo van apareciendo, de la charla que vamos teniendo, cómo van apareciendo ejes que son importantes que vos pienses cómo los vas a cubrir en tu trabajo. Está el rubro profesionales, que el rubro profesionales te lleva también a que vos tengas que generar capacitación. ¿Cómo conectás claro. eso con la universidad? ¿Cómo conectás eso con los espacios de desarrollo deportivo? Digo, te empieza a generar una serie de herramientas que están buenísimas y que para un político son atractivas. O sea, esa es la mirada que tenés que lograr. Porque Claro. estás pensando en Sí, políticas deportivas. Pero sí, pensá en sí, sí, esto. sí. Entonces, esos 5 ejes que te mencioné recién son los que resuelven esta idea de explorar el desarrollo o explorar la construcción de un espacio eh, con una mirada desde las políticas públicas que pueda contener a la formación y el desarrollo del rendimiento deportivo, que son espacios que habitualmente no funcionan, no están funcionando porque terminan siendo pocos y terminan no teniendo el apoyo suficiente para hacerlo. Si esto fuese un emprendimiento privado, te diría, no abarques este espacio. Tenés que tener mucha plata y mucho sostén para vos abarcar un espacio así. Porque no Claro. es para Sí, sí, sí. desarrollar en un ámbito privado con esas características, porque termina siendo un gimnasio. Pero si Claro. vos de repente generás que las políticas públicas apoyen este tipo de ideas, claramente te posicionás vos en el territorio y posicionás un emprendimiento y una idea que te digo que es regional, ni siquiera te diría que es de Ríos Gallegos. Vos tenés que apuntar a esto también, a regionalizar, a decir, pasás a ser el epicentro de el desarrollo y formación del rendimiento deportivo. O sea que no solo para Río Gallegos, sino que las ciudades que tenés alrededor también van a querer conectar con ese tipo de espacios, porque no los hay. Entonces, para un ciclista, funciona mucho el ciclismo en el sur, por ejemplo. Digo, para un Sí. ciclista, es bueno poder tener un centro de desarrollo donde se trabaje. Tengo mal internet, si se corta, reconectamos, no te hagas problema. Bueno, Eh, ¿Le sirve a un ciclista, le sirve a un taekwondista tener un centro de evaluación, de desarrollo, de acompañamiento en psicología deportiva, nutrición deportiva, en aspectos sociales, en coaching, en qué sé yo, no sé? Y también tenés que pensar qué tipo de herramientas generás, que ese espacio, además de ser de formación y desarrollo, cómo estás formando profesionales y generando eso ahí, ¿viste? Como fortaleciendo el lugar. Tenés que claro. trabajar mucho en eso, en la imagen del lugar, ¿viste? La imagen. Entonces, Es de repente, bastante amplio. por eso, Sí, me lo. Sí. es tan amplio que al ser amplio, también tenemos que empezar a acortarlo. Entonces, por eso te decía, vos te tenés que terminar posicionando en qué ejes vas a trabajar. Digo, ¿cuáles son los ejes que a vos te interesan para pensar en políticas públicas? Ahí tenés que analizar políticas públicas, qué efecto produce desde la política pública una actividad como el deporte. Eso te va a dar la herramienta para decir, bueno, mira, tenés que resolver temas de infraestructura, temas de profesionales, temas de oferta, pero también temas de demanda. Vos tenés que saber cuánta necesidad de uso va a tener ese espacio. Entonces, si vos vas a la persona y le decís, mira, tenemos 145 deportistas que les encantaría poder tener un centro de formación y desarrollo de estos deportes. Entonces, el espacio vos sabés que lo tenés que formar en primera instancia para esgrimista, gimnasia deportiva, esto y lo otro, listo. Pero eso vos lo tenés como dato que lo transformás en conocimiento, vos sabés de qué estás hablando en ese caso. Y eso es lo que vos tenés que Claro, eso buscar. sería a través de una encuesta, una entrevista, etcétera.
Sí, de tratar de vincular con los entrenadores de la zona, tratar de acercarte a los clubes, de ver cuáles son las principales necesidades que tienen en los clubes a la hora de pensar en los entrenamientos. Si tuvieran que tercerizar la actividad o tuviesen que buscar un lugar para entrenar, qué necesidades tienen. De ahí te va surgiendo, vas rescatando como esas pequeñas cosas que son necesarias para, en algún punto, empezar a construir esa idea de centro de rendimiento deportivo. Claro. ¿Entendés? Y es tan importante Sí, sí, eso sí. hasta el cómo querés que se llame. Digo, vos tenés que pensar un centro de rendimiento deportivo que políticamente también sea útil. De decir, che, mirá, estos son del Frente para la Victoria, bueno, quiero formar el Centro de Desarrollo Deportivo Néstor Kirchner, ¿me entendés? O sea, tenés que ir políticamente, Claro. ¿entendés? Claro, claro, sí, sí, sí. Digo, eso es lo Sí, que tenés que sí. buscar. Digo, tenés que buscar cuál es la demanda. Vos basate en esto. Para saber qué tiene que ofrecer ese centro que vos querés que sea de desarrollo y formación de rendimiento deportivo, vos tenés que trabajar sobre Sí, la demanda, fundamentalmente, para saber qué tipo de población participaría o se sumaría a un proyecto de rendimiento que ofrece el Estado. Tendrías que ver qué opciones B y C ofrece también tu espacio, porque ese espacio va a tener que ofrecer inevitablemente, no deja de ser un otro, sí. espacio que ofrece política. Entonces, lo que te decía, trabajar con otras franjas etarias, contener el tema de la salud, digo, ser un espacio de rehabilitación, digo, ¿qué cosas son necesarias para vos poder conformar ese espacio y ofrecer políticas públicas, Claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, lo sí. primero que tenés que mentalizarte es que tu trabajo tiene que definir qué son las políticas públicas. Genial. Eso es lo primero que tenés que resolver y definir. Sí, es bastante amplio. Ahora que me lo planteas así y que vos me lo mostrás de esta manera, es como bastante abarcativo. Pero vos tenés que pensar, el hecho de que sea abarcativo es cuán difícil es resolver, porque muchas de las cosas que te estoy planteando, la mayoría son para resolver desde tu computadora prácticamente. Porque Sí, hacer un sí, sí, mapeo de sí, oferta de sí. actividades lo vas a hacer desde ahí. O sea, también en Sí. ese sentido es como, viste, sí, bueno, Sí, igual, por ejemplo, tratar de contactarme con la gente, la población, hoy en día, como estamos en la época de la pandemia, es mucho más viable poder hacer, no sé, una entrevista vía una red social. sí, tal cual. Una entrevista así por Zoom, viste, si te Sí. funciona bien el audio y el, digo, una Sí, sí, entrevista, verdad. sí, una entrevista así por Zoom, que encima queda grabada, hasta te da la facilidad de que te resuelve que vos tengas que grabar esa entrevista para después desmenuzarla y poder analizarla. Digo, ya tenés resuelto, porque la entrevista es lo más fácil de hacer ahora. Silvina, no sé si me escuchás. A ver.